Bueno, déjeme saludar en esta mañana para iniciar nuestra rotación de amigos y amigas que nos acompañan para analizar las noticias más importantes. Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura precisamente de los temas relevantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Bueno, no sé si buenos días aplica, pero te doy a ti un abrazo y un buenos días. Y creo que, si me permite empezar por esto, doctora, por este luto declarado oficialmente de 3 días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que en las tragedias no solamente se muestra al México solidario, sino también quedan exhibidos los sopilotes, los carroñeros, doctora, y mire que hay muchos, son muchos, y es desafortunado, pero se tiene que exhibir, se tiene que desnudar a estos personajes como estos panistas que andaban haciendo proselitismo en el lugar de la tragedia, que se encontraron a la mamá y a la abuelita de este niño de 12 años que pierde la vida y que ellos estaban preocupados única y exclusivamente en denunciar a Claudia Sheinbaum, y todos los que opinan sin ganas de acercarse al dolor de la gente, que buscan sacar raja política de ese dolor, doctora Leticia Calderón Chelius. Fíjate que es muy triste, Vicente, porque estamos ante uno de los peores accidentes que ha ocurrido en la historia de la Ciudad de México y obviamente hay que llegar a las últimas consecuencias. Confiamos en que eso pueda darse. Creo que es una buena decisión que haya peritos internacionales que sigan este tema y que lleguen, como te digo, hasta el último, digamos, culpable de una cadena de justamente corrupción que vamos a ir encontrando, vamos a ver, porque creo que no se vale tampoco entrar en la especulación. Pero a mí lo que más tristeza me da, Vicente, es que estábamos en medio de la tragedia, no habían pasado ni 12 horas y ya había toda esta, digamos, esta lectura política, cuando estamos todavía, digamos, en un momento de acompañar, de solidarizarnos, de gente que todavía estaba buscando a sus familiares queridos desaparecidos porque no sabía dónde estaban. Eventualmente encontró gente que se enteró que su familiar estaba gravemente herido, y pues es el puro dolor físico y las secuelas que eso puede tener es gravísimo, Vicente. Si le sumas el hecho de las personas fallecidas, bueno, yo no lo puedo imaginar, me parece la peor cosa que nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier instancia. Lo lamento muchísimo y pues mi solidaridad. Y ahí entra esta otra parte. Te digo, no había pasado ni 12 horas y ya había todo un desplegado, no solamente en términos del manejo mediático, sino, y tú tocas un tema muy importante, un grupo de panistas de la Ciudad de México, que están además aquí en donde yo radico, en la delegación, en la alcaldía ahora, Benito Juárez, y que justamente quisieron irse a placear turismo político en un lugar donde lo menos apropiado que puede ocurrir es justamente querer sacar raja de esa manera, porque la gente está en una desesperación, o por lo menos que se hubieran ido a donar sangre o apoyar, digo, si eso fuera el caso, Vicente. No, ¿qué hicieron? Justamente montaron toda una situación en la cual eventualmente se toparon con una de las familias damnificadas, una señora y su madre de familia buscando a su pequeño niño, que ya todos sabemos que después resultó que que falleció el pobre niño, y me parece no te lo puedo ni decir, no sé ni cómo decirlo, Vicente. Ellas llorando por su niño, pidiendo a gritos que las ayuden a encontrar al niño, y estos tipos insistiendo en vamos a poner una denuncia contra Claudia Sheinbaum. Mira, que le pongan 2,000 denuncias, ese no es el punto. Aquí el asunto era ayudarlas, mira, incluso acompañarlas, vamos a suponer, darles el crédito, que estaban ahí por pretensiones políticas. Bueno, te conectas con la gente, te solidarizas con la gente, acompañas a la gente. En ese instante se monta una brigada para ver, ayúdenle a estas señoras a buscar a este pequeño. Justo lo que hacen es sacar la parte más vil que pueden tener, tratar de buscar la raja política y, ojo, Vicente, aquí hay un detalle muy interesante. Qué casualidad que están reporteros de El Universal grabando en vivo toda esta transmisión, todo este montaje donde estos señores
con camisas impecables, muy bien, muy engomados, muy peinados, porque ellos sí durmieron bien, están ahí para atender la demanda de la ciudadanía. Mira, esto se llama boomerang, Vicente, y se les va a regresar porque creo que ellos están representando la peor parte de todo este coro, ¿no?, que se está dando vuelo solito. Yo creo, e insisto, este es un asunto muy delicado y políticamente obviamente tendrá consecuencias y le vamos a dar el seguimiento por mucho tiempo, porque esto pues va a marcar a la ciudad antes y un después. Pero el punto es el momento en que lo estamos viviendo. Y en ese, la carroña, la inmundicia, Vicente, salió a relucir en esta representación de estos hombres jóvenes que tienen pretensiones políticas. Bueno, están en la política del PAN de la Ciudad de México desde hace muchísimo tiempo, son y están aquí en la alcaldía Benito Juárez, y ellos son parte, y de los que además han avalado todo este asunto del cartel inmobiliario que tiene en peligro a esta ciudad en donde le busquen. Ahora fue ahí, lamentablemente, y es muy triste lo que pasó, pero esta gente se ha enriquecido o dejado enriquecer a gente que al final de cuentas pues han sido sus aliados políticos también, Vicente. Entonces, no tendrían ni siquiera que opinar, porque de inmediato se les va a voltear a preguntarles a ellos, oigan, ¿nos podrían explicar qué está ocurriendo en el pueblo de Joco, aquí en la alcaldía Benito Juárez? ¿Qué está ocurriendo en todas y cada una de las construcciones que se han hecho a lo largo de los últimos, si tú quieres 10 o 15 años, pero de una manera espectacular, sobre todo en esta alcaldía? Entonces, ni modo, se pusieron de pechito, Vicente, y creo que su imagen es la representación de lo que no debe pasar en un país donde tendríamos que acompañar a los deudos y no querer sacar raja política de esa manera, que eventualmente la tendrán, Vicente, pero no es el momento y hay circunstancias muy, muy lamentables. Fíjese, doctora, si ellos tienen todo el derecho de decir no votes por Morena, yo voy a decir que todos los ciudadanos tendríamos el derecho de decir no votes por los buitres del PAN, porque, doctora, me están haciendo recordar amigos que me mandan mensajes y que me dicen, a ver, más grave, no habían retirado los vagones cuando ya estaban tomándose fotos y haciendo campaña. Peor aún, y yo lo dije ayer, doctora, no había identificación de cadáveres, había gente buscando a sus familiares y ellos haciendo campaña, proselitismo. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, y ahí sí se metieron ya con lo más sagrado para las familias, y porque no lo van a decir en otros medios de comunicación, lo decimos nosotros. Total, ya sabemos de qué se trata esto, pues hay que decirlo con todas sus letras, doctora. De hecho, estamos viendo videos tras videos, fotos tras fotos, que respaldan precisamente lo que estoy diciendo, doctora. Fíjate, Vicente, que digamos, lo voy a poner en términos de la comunicación que pretendían dar, es equivalente a la tragedia y el uso maniqueo y político que tuvo en su momento el caso de la niña Frida, que construyeron desde Televisa para tenernos a todos con el dolor, esperando que se salvara esa pequeña que era una ficción. Esto es peor, porque estos cuates justamente se montan en el caso de un niño, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque eso llama, porque eso no hay forma en que uno se pueda voltear la cara para no sentir que una madre se está, quebrando ahí. Frente a eso, Vicente, estos cuates montan el equivalente a la niña Frida en este caso. Es un montaje que ellos planearon, seguramente no durmieron toda la noche pensando cómo aprovechamos, cómo le sacamos, vamos a pegarles por todos lados. Mira, no te preocupes, obviamente eso tendrá consecuencias políticas, insisto, pero el asunto es la dignidad, digamos, la capacidad de ver más por encima de esta inmundicia que puede ser la politiquería. No es el momento inmediato para tratar de sacar, digamos, coordenadas y vincular las culpabilidades y todo lo que vendrá, Vicente. Estamos hablando de a las pocas horas de ocurrido ese accidente, y como tú bien dices, todavía, y esa era la intención, esta foto donde atrás están los muertos, ¿no? En vez de que ellos estuvieran ayudando en todo caso. No, el selfie como típico de la gente que no tiene esta cosa más que
presumir y que se pone en un selfie en una situación de mucho peligro también incluso para ellos, porque ahí estaban con la preocupación de que se pudiera mover alguna trave más y que se cayera o lo que fuera. Entonces, estamos hablando de gente como Doris, como Cristian de aquí de la alcaldía Benito Juárez, como el señor Ataide, que bueno, fue a montar literalmente su circo, Vicente. Es indignante, y mira, más allá de rollos de partidos y de que si voten o no, no me importa eso ahí. El punto aquí es que se develaron, se desnudaron frente al país entero, porque la imagen queda. Y la intención de golpear así, lo único que hizo es, pues, mostrar que no tiene ni siquiera capacidad política, Vicente, para entender cuándo vale la pena presentarse y cuándo haces un silencio y te esperas a que solitos empiecen a golpetearse entre ellos y no, porque, insisto, la cuestión política. Es muy lamentable. Oiga. Y esto, insisto, es un boomerang para ese grupo que esperemos se vayan de la alcaldía Benito Juárez en las próximas elecciones, Vicente. Pero no solamente en el mundillo político. ¿Qué me dice de los medios de comunicación, los periodistas, los analistas? Desde que surgió la portada en 8 columnas del periódico Reforma, que me pareció de muy mal gusto, han surgido voces y me molesta, doctora, porque yo sí quiero que el peritaje o los peritajes, las investigaciones vayan hasta las últimas consecuencias. Pero, pues, ¿qué pasa cuando se empieza a politizar, a ensuciar, a envenenar lo que se dice desde los medios de comunicación? Bueno, pues que cuando se tenga el resultado por parte de la Fiscalía o de esta empresa noruega que se va a dedicar a hacer el peritaje internacional, si no apunta a donde ellos ya apuntaron el dedo acusador, van a decir, van a cuestionar y van a manchar nuevamente la memoria de quienes perdieron la vida, de quienes salieron lesionados. No sé si me explique. O sea, también la gente tiene que abrir los ojos porque ya hay personajes que tienen a sus culpables. Y si las investigaciones no dan esos culpables, pues gritarán que, pues todo el cochinero que gritan casi a diario, doctora. Mira, Vicente, yo no soy, por supuesto, y lo reitero, experta en estos temas. Yo no le he dado seguimiento al asunto, pon tú del metro o de incluso estas construcciones en su parte técnica. Pero me queda muy claro que hubo una construcción de un metro en esta ciudad donde yo vivo, que se hizo en una administración. Se le pasa a otra administración, que es la de Miguel Ángel Mancera, y por su triste memoria, porque todo en la capital, aquí en la Ciudad de México, para todos es muy claro que hizo un papel lamentable, y ojo, es senador por el PAN en Chiapas. Después se pasó al PRD pues, para completar ahí el número que se necesita, pero él llegó plurinominal del PAN. Ojo, o sea, se fue de la Ciudad de México, se suponía que era jefe de gobierno por el PRD en su momento, al PAN. Pues. Y el punto aquí es que justamente ese jefe de gobierno no cerró el metro diciendo que estaba mal y que entonces se iba no solo a auditar, sino que a arreglar. Y un año estuvo cerrado. Subió, se van a acordar de aquello que se llamaba, pues me lo brinco, que es que subió la tarifa del metro y se armó realmente un movimiento impresionante en la ciudad, sobre todo de jóvenes, que se empezaron a brincar para no pagar, pero en un acto más de rebeldía, y al final se impuso el aumento al casi el doble del metro, más allá de que lo del subsidio y todo, bueno, pero el argumento es que se necesita el recurso para mantener perfectamente el metro. Entonces, pues, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con ese año donde no solo se auditó, sino que se revisó y se dijo, porque además acuérdate que fue un uso muy extraño, el de Mancera, que en cuanto tuvo la oportunidad a perseguir por el planeta a Marcelo Ebrard, que se fue del país. O sea, estamos viendo una telenovela, Vicente, en la que vamos a encontrar cómo estuvo el asunto y que no se haga para un lado el señor Mancera, porque justamente es una de las personas que tiene una responsabilidad directa en lo que ha pasado en términos inmobiliarios y de construcción en esta ciudad, que incluye el tema del metro, porque le tuvieron que dar seguimiento, estamos hablando de 6 años. Entonces, otra vez, ellos y los expertos podrán decir en términos de peritajes técnicos y jurídicos cómo está este asunto,
pero que nadie se sienta que está como que no llamado digamos, a declarar cuál era su punto y su papel. Y no es cosa nada más de partidos, porque aquí entonces podríamos decir, ¿y dónde estaba la oposición, Vicente? ¿Avalando todo? ¿O nada más platicando? ¿O qué estaba construyendo y beneficiándose también económicamente? Porque al final de cuentas, la oposición, y en este caso el PAN en la Ciudad de México, porque bueno, el PRI está ya muy desdibujado afortunadamente en ese sentido, lo que es interesante es que no tenemos así, a ver, un movimiento que tú me digas, se opusieron a esa entrega del metro, o la verificaron, o declararon algo. No, Vicente. Entonces, no tienen forma de hablar cuando no ha sido un tema que han seguido, y estamos hablando de políticos de mucho tiempo, aunque se vean jóvenes, no lo son, de mucho tiempo y de mucho colmillo. Entonces, que no nos vengan a querer marear, y justamente por eso insisto, me parece que ha sido desmesurada la respuesta o el intento de estrategia política que trataron de llevar a cabo. Muy malos sus estrategas, por cierto, deberían de despedirlos hoy mismo. Y nada más para cerrar este tema, si le parece, porque hay otras cosas que queremos comentar con usted, doctora. También desnudados esos que desde su ideología no soportan el odio, el veneno, ¿no? Estaba viendo a la esposa de Enrique Krause, a Isabel Turrent, desde ayer la he criticado, respondiéndole a Gael García Bernal, y no que me caiga muy bien Gael García Bernal, ni lo defienda, porque creo que también él se exhibe con lo que escribe, al decir que uno puede exigir y desilusionarse por quién votó. Creo que deja claro que está desilusionado de haber votado por la Cuarta Transformación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero Isabel Turrent ya raya en la locura, en la esquizofrenia. Tú y todos los que votaron por López Obrador son responsables también. En lugar de tanta rabia y dolor, asume tu responsabilidad, es más ético. Y por ahí veía yo que el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, sociólogo, maestro de estudios latinoamericanos, César Pineda, escribía: al parecer Isabel Turrent se ha autoerigido tribunal y ha decidido que los votantes de 2018 son responsables de una construcción de 2012 y que las empresas Alstom y CACAF, quienes diseñaron, planificaron y construyeron la línea 12, no lo son. La ideología puede llegar muy lejos. Nada más para cerrar eso, doctora, creo que estamos viendo lo peor, y yo no recuerdo haberlo visto ni en el post-terremoto. No, yo creo que no lo había visto en mi vida, esto tan nefasto que estamos viendo, doctora. Pues es que son ganas de utilizar electoralmente una tragedia, y eso tiene consecuencias, Vicente, porque al final de cuentas, mira, tampoco la República de Twitter va más allá. Lo importante son los medios masivos, porque ahí es cuando se replica y le llega a la gran mayoría de las personas este mensaje. Pero yo creo que sí se cae solo, porque en el momento en que culpas, ¿no?, a los votantes, digo, después de todo, uno es partícipe de una, digamos, responsabilidad colectiva, y yo ahí se las volteo, Vicente. ¿Y dónde ha estado esa oposición? Vamos a ponerlo en el caso de la Ciudad de México, para decir algo diferente a lo que no hicieron. Avalaron la construcción desmesurada en toda la ciudad, sin decir, digamos, se aliaron justamente para beneficiarse. Entonces, digamos, vamos a ponerlo en un plano. Todos somos culpables en la medida en que tenemos que exigirle mucho más a nuestras autoridades, y así como se fue imponiendo este pulpo de construcción en la ciudad que tiene consecuencias en este accidente que ahora vemos, pues la verdad también te diría yo que creo que tenemos que como ciudadanía ser mucho más enfáticos. Hace 3 o 4 días, antes de este terrible accidente, en el pueblo de Joco, las personas empezaron a organizar, porque al final de cuentas realmente destruyeron su hábitat, su forma de vida cultural, y esto es una tragedia que no se pudo parar ni siquiera cuando, digamos, todavía había condiciones para tener ahí unas construcciones, digamos, moderadas, no lo que estamos viendo. Es un pequeño ejemplo, y por eso
yo creo que son ahora sí que gritos de ahogado, Vicente, de decir sin tener ningún sentido, porque al final, pues sí, la historia lo que nos muestra es que en todo caso habría que ver qué hicieron también esos que hoy se declaran tan críticos y que ven todo con una claridad. A ver, ¿cuándo dijeron algo respecto a la posición que tendrían que haber tenido firme y del lado de la población, y no al revés, Vicente? Así es, oiga, doctora, pues todo parece indicar que no llegó la tercera ola del COVID después de Semana Santa y siguen empeñados muchos a negarle un cierto reconocimiento a Hugo López-Gatell, al secretario de Salud, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los encargados de esta estrategia. Yo veía en medios internacionales que ponen a México entre los mejores países que han enfrentado la pandemia. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y a pesar, insisto, de que tengamos más de 200,000 muertes por COVID-19 en nuestro país, doctora. Mira, yo creo que no nos duele y no nos pesa porque, no, digamos, la mayoría, porque justamente poder estar librando este momento y sin confiarnos, Vicente, ojo, no nos confiemos porque esa posible tercera ola que no ocurrió por producto de la Semana Santa, ahora hay que mantenerse con mucha calma para el 10 de mayo, que es una celebridad que nosotros, pues, un festejo que nosotros tenemos, bueno, pues como muy en alto, pero ojo, eso podría implicar que confiemos en que la gente ya mayor está vacunada, un gran número, y que entonces todo el mundo se relaje, ya digamos, sigue ya otro grupo que ya nos vamos a vacunar en breve, pero eso no implica ni siquiera estando vacunados que esto se acabó. Entonces, a mí me parece que la estrategia a largo del tiempo, lo que estamos viendo a nivel internacional, bueno, pues evidentemente llegó al punto en que logró que empezara a bajar. Hemos sido, digamos, disciplinados en una parte que creo que también es de destacar de parte de la población mexicana, y ahí yo creo que va a venir un tiempo en que hasta se les va a olvidar ahorita a Hugo López-Gatell, fíjate, para que vea. ¿Por qué? Porque ya encontraron otro medio de golpeteo, ¿no? Ahora todo el mundo va a ser experto, ingeniero civil, ¿no? Perito de este tipo de temas, porque ahora ya dejaron de ser epidemiólogos, Vicente. Entonces, lo que diría, no podemos bajar la guardia, viene una festividad importante que para nosotros puede levantar otra vez un contacto demasiado, digamos, relajado, para decirlo de alguna manera. Entonces, nos toca a nosotros, y la estrategia somos nosotros, y yo creo que eso ha sido muy útil. Yo te lo he dicho, a mí me parece que sirvió muchísimo que hubiera un equipo técnico que sabe del asunto y no estar con tonterías de que opinen los políticos o los que de plano se creen también expertos y no lo son, y ahí es donde vamos a tener la mesura para poder hacer un balance cuando insisto, esto no es que acabó. Esto se va a quedar con nosotros, yo creo que por el resto de nuestras vidas, así que ahorita lo que importa es también que se logre avanzar en la vacuna mexicana, en que se logre avanzar en echar a andar, digamos, todo esto de los laboratorios que por mucho tiempo estuvieron pues totalmente destruidos y que puedan reactivarse para funcionar como lo que México necesita, para no estar otra vez dependiente como ahora que se está Marcelo Ebrard buscando vacunas en muchas partes del mundo, justamente porque si no vamos a tener cómo salir, digamos, a largo plazo, ¿no? O por lo menos a un mediano plazo. Entonces, sí creo que en ese sentido no hubo esa tercera ola por Semana Santa, pero a ver si no, aguas con la madre, Vicente. No lo quiero decir más con palabras con más de énfasis, pero que no nos vayan a dar en la IDEM. Así es, doctora. Oiga, ¿y qué me dice, qué piensa de las elecciones en Guerrero? Muchas personas se enfocan en la familia Salgado Macedonio. De hecho, ya inicia campaña Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo ve usted la situación allá en Guerrero? Fíjate que se me hace muy interesante porque, bueno, obviamente esto levanta mucha polémica por el personaje Salgado Macedonio, todo cómo se fue dando la pugna con el INE, luego con el tribunal, pero es muy interesante que nadie voltea y ve, o bueno, digamos, algunos sí obviamente, pero quienes están también en la disputa
Manuel Negrete, el futbolista, el Balón de Oro, ¿no? En su momento, que también ya fue alcalde acá en Coyoacán, dejó hecho un desastre, pero ahora se va a Guerrero, ¿no? O sea, buscando candidatura. Ruth Zabaleta, del PRD, muy elocuente, con muy buen discurso, hablando muy bien, pero como está en el Movimiento Ciudadano, el Partido Movimiento Ciudadano, pues con muy baja presencia, por lo menos en las encuestas no llega ni al 2%, Vicente, lo que me sorprende porque yo vi el debate de Guerrero y realmente, pues si ella sí sabe hablar, digamos, a empezar. Y el candidato del PRI, Mario Moreno, PRI, PRD, ya sabes, ¿no? Todos juntos contra el que se ponga enfrente. Es muy interesante porque tiene un oscuro pasado y sin embargo todos los reflectores sobre el oscuro pasado de este otro, ¿no? De Salgado Macedonio. Entonces, sí creo que ese es un punto que valdría la pena que no nos dejemos marear con que todo se concentra en esa candidatura y además que ya la ven por ganada. Bueno, pues ¿qué pasa ahí, no? Y la otra cosa que yo te diría es que yo vi la entrevista que le hiciste a Nestora Salgado y la verdad es que de mi parte, pues sí lamento que un personaje que yo he seguido durante tantos años, porque para mí es el ejemplo de la ciudadana binacional, ¿no? Que ha tenido una experiencia en un país, en otro, y siempre actuando políticamente. Me parece maravillosa, un personaje increíble, pero también te he de decir que me gustó mucho su postura de decir, bueno, cuestiono, critico, porque tengo voz y hablo, pero sí soy capaz también de sumarme en su momento y bueno, digamos, que como se haya dado, vamos a avanzar por la unidad de una candidatura que otra vez, ni está ganada y de hecho, ni está ganada la elección en Guerrero para el caso de Morena y se vuelve interesante cómo va a reflejarse en términos de preferencias electorales esta decisión de poner a la hija de, bueno, ya la impuesta y lo que tú quieras, a la hija de Salgado Macedonio, porque pues la verdad, pues digo, no me voy a meter en tesitura aquí, pero pues sí es como muy extraña una candidatura de una mujer que no tenía trayectoria y que, bueno, pues el mérito es que su padre es el político que se retira, digamos. Pero me parece muy interesante, Vicente, verlo así, no quedarnos nada más en el chismorreo de la coyuntura, sino que ¿dónde están los otros actores? ¿Quiénes también juegan? Y todo esto que creo que nos va a dar para hablar mucho en el futuro, Vicente. Y de aquellos que se declaren traidores al movimiento también, porque habrá más de uno que ya esté moviendo los hilos para darle fuego amigo a la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. Y para cerrar, doctora, yo sé que no ve mucha televisión, pero cuando la ve, ¿a poco no, con mucho respeto lo que voy a decir, no se asquea uno de tantos spots en radio, en tele, que además pareciera que es una competencia, pero no hay ni a cuál irle, como dice usted, doctora? Híjole, es que sí, fíjate que ahí es donde dice uno, oye, ¿por qué no contratan creativos por lo menos interesantes? Porque creo que equivocan el discurso cuando justamente en una situación, por ejemplo, con el tema del COVID, todo el mensaje es que se ha llevado pésimo la... Bueno, o sea, un mensaje muy negativo en un contexto en el cual, pues, estamos empezando a ver cierta luz, estamos viendo ya un semáforo más en amarillo, que implica todo esto que comentaba yo antes. Entonces, como que es un contramensaje, es como que si los peores enemigos son los estrategas de los partidos. No parece que tienen ni el pulso, pues evidentemente no lo tienen hace mucho tiempo, ¿verdad? No captan digamos, el malestar de la gente en general, si tú quieres, y al mismo tiempo la capacidad de, por ejemplo, poder seguir un discurso alternativo que de repente, y no me voy a poner aquí a defender, pero el hecho de que a las menos de 12 horas del accidente que terrible del que hemos hablado, bueno, los dan la cara frente a todo el país, porque tú lo puedes volver a ver y volver a ver ahora en YouTube. Bueno, un Marcelo Ebrard, una Claudia Sheinbaum, un López Obrador hablando del tema. Entonces, bueno, pues eso tiene un impacto mediático y un impacto no solo político, sino emocional muy fuerte, Vicente,
Y yo creo que estos cuates no alcanzan a calibrar y su discurso en oscuro los deja en oscuro. Así que por ahí la dejo yo también, Vicente. Doctora, me da mucho gusto saludarla como siempre, escuchar sus opiniones, sus comentarios. Hoy en miércoles, ayer se nos complicó el día, pero siempre al pendiente de lo que tiene que aportar y ojalá que más personas la sigan también en Twitter en @LetiChelius, porque anda muy activa en redes sociales. Le mando un abrazo, doctora. Otro a ti, Vicente, y cuídense por favor, y bueno, mi solidaridad, como decía, con esta tragedia tan terrible, Vicente. Así es, le mando un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura. Y para que